Muy buenas noches para todos y todas. El Centro de Formación y Acción Social Fray Gabriel Gutiérrez Ramírez, OFM y la Escuela de la Caridad les da una cordial bienvenida a su diplomado del ABC del Pensamiento Social de la Iglesia. Bueno, como les decía, ya la meta está cerca, entonces ya hoy tenemos nuestra última clase. La semana entrante tendremos una conferencia em, por parte de uno de nuestros profesores que presentará todo el estudio de mínimos en construcción de paz que se hizo en Colombia desde la Comisión Nacional de Conciliación. Creo que es un tema bien interesante sobre los trabajos que adelanta la Iglesia colombiana en torno a esta construcción de paz. Y tendremos entonces en el día de hoy precisamente uno de los temas también claves. Hablábamos un poco de el método que veníamos o que venimos utilizando y que seguramente ustedes son muy conocedores del método de la doctrina social de la Iglesia o el teológico pastoral del ver, juzgar y el actuar, ¿no es cierto? Entonces, hoy está nuestro invitado, el doctor Alfonso Insuasti, siempre disponible para acompañarnos, orientarnos, también para, hoy va a ser una devolución de un trabajo que ustedes habían hecho y bueno, finalmente hacemos el cierre y también toda la importancia del actuar, ¿sí? Ustedes van a presentar la semana que viene unas iniciativas y bueno, eso hacen parte del actuar, eso hacen parte del actuar. Entonces, creo que podemos hacer un buen cierre de nuestro diplomado, por lo menos de las clases y ya la semana que viene, entonces, conferencia el martes y el jueves tendremos sustentaciones. ¿Sí? Yo espero que el jueves salgan todas las sustentaciones. Recuerden que son solamente 10 minutos, pero al final les doy instrucciones sobre ello, ¿vale? Si se me olvida, no olviden recordar, Miguel, las instrucciones para las sustentaciones del día 6. ¿Listo? Entonces, bienvenido, doctor Alfonso, y gracias por acompañarnos. Listo, Miguel. ¿Se escucha? Sí. ¿Se escucha ahí? ¿Me están Sí, ahí escuchando? está. Sí, ahí está bien. Perfecto. Bien, bien. Entonces tenemos el ver, juzgar, actuar como una metodología, pero también como un estilo de estar, como una manera de estar, de relacionarse y también de hacer. Ver, juzgar, actuar, a quienes le agregan el celebrar cuando se logran procesos de transformación y con el esfuerzo colectivo, individual y colectivo, siempre será colectivo, el aporte desde lo individual, pero a lo colectivo, pues está el momento celebrativo que quienes lo ponen como un asunto adicional y otros pues lo agregan al actuar. Pero los tres en sí nos llevan a la celebración de la vida, la celebración de el estar con otros y la celebración del poder transformar y con otros construir. Aquí nos implica que tengamos también eh, superar la mirada occidental de quien observa y se pone arriba, observando como si no estuviese involucrado en las problemáticas, como si las problemáticas fueran eh, objetos a observar y que no estuviésemos involucrados en ellas o que no tuviésemos una participación en ellas, una participación en cualquier nivel. Hacemos parte de las problemáticas, hacemos parte de las dinámicas que podemos entender como de opresión, hacemos parte de un colectivo que históricamente también ha sido sometido a situaciones de injusticia, de persecución, de eliminación. Estamos en el sur global, estamos en América Latina, estamos en Colombia. Entonces la primera parte nos implica preguntarnos por el sujeto. Eh, ¿Quién es el que está observando y quién es el que propone un actuar? Porque cuando no me ubico o cuando no logro identificar que yo hago parte de, sino que me ubico como alguien que está arriba en una relación de poder y se acerca a alguien que está allá abajo, pues lo que termino haciendo, por más que crea que estoy haciendo el bien, es perpetuando las condiciones de opresión. Por eso es tan importante este ejercicio de ver, juzgar y actuar, porque implica una mirada crítica, implica acercarme, pero también observarme. Y por eso la primera pregunta del taller, que no es tan inocente y ahora hago la devolución. Porque por lo general nosotros no nos ponemos, no nos exponemos. Hablamos de lo que hacemos, pero no de lo que somos. Hablamos de las acciones desde el lugar
social, desde un lugar social, pero no desde lo que soy. Y ese es un ejercicio que es muy importante profundizarlo. La didactobiografía, ya aquí cada momento del ver, el juzgar, el actuar, también se relacionan con, digamos que metodologías propias que también le aportan. La didactobiografía ayuda mucho en este proceso, que me permite observarme, me permite estar en constante, interrogarme permanentemente sobre esos valores, sobre esos marcos referenciales sobre los que cuestiono, sobre esos marcos referenciales sobre los que me acerco o no a una problemática y que dan cuenta también de mi condición de o elitista o machista o desde una mirada de una comprensión específica de las relaciones de poder. Y todo eso implica una deconstrucción, o sea que el ver, juzgar y actuar, si bien es con la sociedad, también es conmigo mismo. Y es un ejercicio permanente que dura toda la vida, es una forma de estar, una forma de relacionarse. Bien, eh, pongo aquí de lo que voy a conversar hoy, de lo que voy a exponer en términos de poner en debate y en discusión unos referentes de donde tomo estos insumos. Tenemos a Amalio Blanco, de la Universidad Autónoma de Madrid, a Mauricio Gabroit, y son personas que trabajan con comunidades y se han entregado de vida en este trabajo, que también implica un ejercicio de reflexión. No puede ser nuestra acción comprometida un acto irreflexivo. Acciones, meramente acciones, no pueden serlo. Como les decía, una acción irreflexiva que creamos que aporta a la sociedad te puede terminar siendo una garantía del sostenimiento de las condiciones de poder y opresión, creyendo que estamos haciendo un buen ejercicio. Por eso es importante la reflexión, por eso es importante el ejercicio de ir a los insumos investigativos, ir a los insumos reflexivos, ir a los insumos eh, referenciales para que podamos nosotros hacer los análisis propios y comprender nuestro contexto. Está Cañas del Salvador, está Martín Baró como referente también de estas reflexiones y también Camilo Torres Restrepo, sacerdote colombiano que funda la Facultad de Sociología en Colombia, la primera facultad de Sociología en Colombia. Y voy a tomar algunos insumos de ellos, que son claves y son referentes, y que han movido la historia en Centroamérica, en Suramérica y en momentos determinados. La realidad como punto de partida es lo primero que nos va a referenciar este ver, juzgar y actuar, sobre todo en su momento del actuar. ¿Qué nos implica entender la realidad como punto de partida? Pues si analiza la importancia de que nuestro quehacer esté fundamentado sobre la realidad, que nos remite al ver, sobre la realidad, sobre lo que en realidad aparece, lo que está allí, no el imaginario de lo que he construido, me han dicho o mi entorno cree que es y constituye la realidad. Y eso es importante porque a veces construimos sobre esos, eh, llamémoslos presupuestos, sobre esas condicionantes culturales o sobre esos marcos referenciales que dicen qué es la realidad o que interpretan qué es la realidad. Y hoy lo vemos muy claro en los medios de comunicación masivos que nos están permanentemente ubicando un marco de referencia que no necesariamente es la verdad y que no necesariamente es la descripción de la realidad, es su descripción intencionada de una realidad que ellos quieren que sepamos, que conozcamos y sobre la cuales tomemos decisiones, que ahí es donde está lo importante y lo delicado del asunto. Estos ejercicios cuestionan nuestro mundo, pero también cuestionan nuestro hacer para mejorarlo, para cualificarlo. Se destaca la necesidad de orientarnos en y desde la realidad específica, desde las experiencias y las vivencias
de las personas en contextos reales. A veces nuestras formas de ver la realidad no obedecen ni siquiera a nuestra realidad de familia. A veces no obedecen ni siquiera a nuestra realidad social. Y a veces no se corresponden ni siquiera con nuestra historia personal. Como que asumiésemos maneras de ver el mundo, de juzgar el mundo y de actuar en el mundo prefabricados o preconcebidos. Y es importante liberarnos, porque ese también termina siendo un ejercicio social de contexto de opresión. Mantenernos en unos marcos de referencia creyendo que son la verdad, que son los reales eh, conceptos de realidad que posiblemente hacen que nuestro actuar, nuestro decidir esté orientado más es hacia preconcepciones. Entonces ahí hay una dificultad compleja que implica estarnos reevaluando como sujetos. El poder está en la escucha activa. Esto lo tomo también de Lenkertov, hace un estudio muy bonito, se profundiza sobre las culturas mayas tojlavales en México y nos trae un asunto importante, una reflexión importante en términos de lo que somos latinoamericanos. Y dice, nosotros, la escucha terminará siendo un ejercicio de poder y de poder transformador para las comunidades indígenas maya, por ejemplo, y lo fue encontrando también en otras comunidades, la escucha es mucho más importante que el habla. El habla tiene ya de por sí una lógica de poder y es la lógica de poder occidental, de quien vino a dominar, de quien vino a decirnos que ellos eran más importantes, que sus creencias eran las más relevantes, que sus conocimientos eran los más relevantes y eran la verdad, y era el verdadero conocimiento, y nos lo impusieron a la fuerza. Es decir, no, ellos hablan, nosotros obedecemos. Ellos hablan, nosotros no cuestionamos. Ellos hablan sobre el concepto de la verdad y nosotros le creemos. Por eso la escucha entre nosotros es importante. Escuchar es un ejercicio que desborda esa lógica de poder occidental, vertical y patriarcal. Y la escucha comprensiva es poder, porque nos permite tener otra ubicación en el mundo, una ubicación que desde el otro, desde lo colectivo, desde lo comunitario, desde la comprensión, desde los contextos específicos. Por lo general, la escucha no está desarrollada en nosotros por esa misma condición de recibir la verdad y desarrollar nuestra vida sobre esa verdad revelada. Y la tenemos que poner en cuestión. Bien, entonces ahí les recomiendo a Len Kerstov la escucha como un ejercicio de poder y de transformación. E incluso en los ejercicios cotidianos, diarios, permanentes de relacionamiento, saber escuchar, entender qué me quieren decir, qué se interpreta, qué hay más allá, qué se dice entre, algunos dirán entre líneas o entre palabras, qué es lo que se dice y se describe de fondo. Porque no solo es lo que me estás diciendo, no solo es lo que me estás contando, sino poder interpretar más allá cuáles son las relaciones de poder, cuáles son las relaciones de exclusión, cuáles son los dolores, cuáles son las necesidades reales. Bien, en ese contexto es esencial denunciar las consecuencias de las estructuras sociales de opresión en la vida de las personas y en la vida de los pueblos. Pero esa opresión también está en nosotros, también nos ha configurado. Por eso la escucha es tan importante, porque hemos sido también amoldados a ciertas condiciones y a ciertos contextos culturales. Y eso tenemos que estarlo cuestionando de manera permanente. La escucha nos implica incluso una relación horizontal de poder y no vertical. El habla ubica una relación, por lo general, desde la lógica occidental, vertical de poder. Entonces, aquí, en esas relaciones de opresión y de dominación, estamos en el sur global, en América Latina, un continente que ha sido permanentemente expoliado y permanentemente saqueado
bajo distintos discursos. Es importante denunciar esas estructuras de opresión que no permiten que se desarrollen las culturas, los pueblos y la vida, y que no permiten el futuro, incluso los jóvenes, las generaciones que están creciendo o en las generaciones que vienen. Entonces, denunciar esas condiciones de opresión que implica primero escuchar, entender que existen, entender que están, entender cómo funcionan, dónde se encuentran, es parte de nuestro ejercicio del ver, juzgar y actuar. Entender que lo que lo vemos como un aumento de la pobreza, como un aumento de la pérdida de valores, como algunos lo expusieron, obedece a algo. No es que se da porque sí. Dios llegó porque por osmo, por generación espontánea. Entender que obedece a unas razones, a unas causas estructurales y sobre todo en estos contextos donde esas condiciones estructurales de opresión no nos permiten pensar bien, no nos permiten escuchar bien y no nos permiten entender con claridad qué es lo que está sucediendo y dónde podemos hacer un ejercicio de acción sostenida que permita transformar, así sea en lo local, algunas relaciones de opresión, porque estos fenómenos sobrepasan muchas veces nuestras capacidades, pero que nos permita también sostener una esperanza eh, permanente de transformación y de cambio. Recordemos nuestra historia ha sido una historia permanente de opresión, pero eso no nos puede llevar a la desesperanza. Bien, parte de esa esperanza es el mensaje del Evangelio, el amor, pero no es el amor a cualquier modo o de cualquier manera. El amor al prójimo, cuidar de los necesitados y mostrar compasión hacia los que sufren. Ese es uno de los fuertes mensajes del Evangelio y ahí ya tenemos una ubicación, y ahí ya tenemos un lugar, si se quiere, y ya tenemos un lugar desde donde mirar, desde el otro y desde el otro oprimido, desde el otro necesitado, y necesitamos ese ejercicio de compasión hacia los que sufren, pero compasión, ¿qué entendemos por compasión? Padecer con, estar con, construir con, transformar con. No es un ejercicio en solitario, es definitivamente en los ejercicios solos no podemos. Y a veces cuando se hacen esos ejercicios solitarios pueden estar llenando es la necesidad individual o la satisfacción individual y ya es un asunto de orden psicológico y no evangélico, de construir con otros, sino tal vez de saciar necesidades personales en términos psicológicos. Son límites delicados, pero que el Evangelio nos lo deja muy claro. Amar al prójimo, cuidar de los necesitados y mostrar compasión hacia los que sufren. Padecer con, no como algo externo, como algo que está allá, sino como parte. Yo soy parte de esa historia, soy parte de esas opresiones y tengo parte en ello. Por eso padezco con y transformo con. Hay muchos pasajes que nos pueden permitir una reflexión amplia y profunda sobre este punto del que estamos hablando, como el pasaje del buen samaritano, como las bienaventuranzas, como los pasajes del juicio final, alimentar al hambriento, cuando se habla de alimentar al hambriento, dar de beber al sediento, vestir al desnudo, pero nos lo dice en términos de el padecer con, estar con y el compartir, y es una construcción siempre y necesariamente colectiva, eh, con otros, construir con otros. Asimismo, esto nos da una concepción del conocimiento colectivo, se construye con otros y las acciones se construyen con otros y otras. Afinar el pensar y actuar liberador. ¿Liberarnos de qué? De esa opresión y de esas condiciones de exclusión, de opresión y las condiciones estructurales que niegan al otro y lo niegan de múltiples maneras. Niegan su conocimiento, niegan su condición de exclusión, niegan su existencia y a veces provocan su desaparición, como ahora lo estamos viendo de manera clara y concreta
contra el pueblo palestino. Es un ejercicio que avergüenza a la humanidad, que no es Palestina, somos los seres humanos los que estamos viendo un genocidio en nuestros ojos de manera directa, pero también hay un ecocidio y también hay otras realidades que nos están diciendo que hoy necesitamos eh, afinar el ejercicio del ver, del juzgar y del actuar. Y ese tránsito entre el juzgar y el actuar es esencial, porque nos permite ubicar y ubicarnos desde dónde. Pues aquí ya tenemos un insumo y una herramienta, es del amor al prójimo, el cuidar de los necesitados, que nosotros somos esos necesitados también, es decir, cuidarnos y mostrar compasión hacia los que sufren. Y nosotros estamos en esa condición de sufrimiento por una u otra razón. Así que es cuidarnos, reconociendo nuestros contextos. Es un ejercicio ético y político. Cuando hablamos de político, es la capacidad de tomar decisiones desde una postura específica. Y la postura es muy clara: el amor al prójimo, el amor a los necesitados, el padecer con. Ahí ya hay una postura. Y es una postura ética y es una postura política, que no partidista, que son cosas completamente diferentes. Y volvemos al tema del afinar el pensar, actuar liberador, liberarnos de nuestras propias opresiones, liberarnos de nuestras propias preconcepciones, de esos marcos de referencia que a veces no nos permiten ver más allá y comprender, sino señalar, acusar y casi que moralizar acciones que posiblemente no sean como las creemos, porque hay marcos de referencia de las cuales nos debemos dar cuenta y que son también eh, formas como el sistema nos va limitando las posibilidades de pensar y de razonar. El compromiso es con la transformación social y la búsqueda de la justicia, y eso se deriva del amor al prójimo, del padecer con, del estar con el otro, del entender la realidad y de entenderla desde una postura específica que ya la hemos reiterado. Y si partimos de allí, pues el compromiso necesariamente es con la justicia, con la búsqueda permanente de la justicia, que es un asunto en permanencia, no finalizado, es un asunto en permanencia. Y más en sociedades como las nuestras, en donde la justicia termina siendo solo un concepto. Y más en condiciones de crisis civilizatoria, que creo que en la primera sesión en la que estuvimos hablamos de ello, que tiene unas consecuencias profundas en el mundo en términos de cambio climático, en términos de concentración de la riqueza, de exclusión y de pobreza. Entonces allí tenemos una misión extraordinaria: el amor al prójimo, el padecer con, el estar con y reconocerme allí, porque hago parte también de esas opresiones y hago parte también de esos marcos de referencia opresivos. Entonces el compromiso es con la transformación social y la búsqueda de la justicia. Se destaca la importancia de situar y situarnos en la realidad cotidiana de las personas. Somos parte de ello, especialmente de las mayorías populares latinoamericanas, porque estamos allí. Los indicadores, Oxfam nos lo dice muy bien. Si vamos a esos términos, el 1% concentra el 70 o más por ciento de la riqueza. 99% tiene que disputarse un pequeño porcentaje de esa riqueza que se produce y se acumula de manera injusta. Y los que estamos acá, hacemos parte de ese 99%. Es ubicarnos allí. Eh, Ahí volvemos al padecer con, al estar con, ¿cierto? Ser con los otros. Y más en contextos como el latinoamericano. O sea, es un compromiso de vida, un compromiso que nos exige postura, una postura ética, una postura política, desde la lógica del amor al prójimo, el padecer con, el amor al prójimo y luchar por condiciones de equidad, de justicia y condiciones de liberación de las opresiones. Se plantea la necesidad de una nueva praxis que aborde las condiciones de opresión y sufrimiento de las poblaciones marginadas. Y esto es importante. Vuelvo a lo que les decía al principio: si no estamos de manera colectiva
y de manera crítica y de manera ubicada, reflexionando sobre nuestras acciones, puede ser que lo que hagamos termine es perpetuando condiciones de opresión o manteniendo las condiciones de opresión. Por eso nuestro actuar, si bien humanitario, también tiene que ser en términos de la liberación de las condiciones de opresión y de la liberación de las condiciones de esos marcos de referencia que no nos permiten analizar, reflexionar de manera adecuada los contextos, las problemáticas, poder encontrar sus razones y poder encontrar acciones que permitan realmente, así sean pequeñas transformaciones a través de nuestras intervenciones. Y eso implica que nos repensemos como sujetos. El sistema capitalista ha deconstruido, ha sabido deconstruir el sujeto. El concepto de sujeto eh, tiene que ver con entendernos como un colectivo, no somos individuos. Eso es una construcción también muy del capital, muy occidental. No somos, no podemos estar sino con los otros. Estamos en permanentes relaciones y nos hace y nos constituye las redes de relación. Soy lo que me enseñó mi mamá, soy los regaños de mi papá, soy los consejos de mi tío, soy las enseñanzas que me quedaron en la etapa escolar, soy todo eso bueno, soy todo eso no tan bueno, pero soy eso. Soy una red, un nodo de red de relaciones que están en mí y los debo reconocer y regresar sobre ellos de manera permanente. Muchas de mis creencias realmente no son mías, fueron de otros, fueron transmitidas y fueron transmitidas a veces a través de la palabra, a veces y por lo general y casi siempre a través del ejemplo, a través del ejemplo es lo que se asimila y lo que como niños, niñas asimilamos en nuestra etapa de crecimiento y de formación. Y aún siendo grandes en las relaciones de los con las personas que ocupan lugares de poder, también encontramos esa relación del ejemplo, que es el que marca. Bien, dentro de ese concepto de sujeto que queda en tensión con esta forma de pararse en el mundo, de juzgar, en esa lógica de ver, juzgar, actuar, eh, encontramos al sujeto, recuperar al sujeto como una red de relaciones, como una red relacional, y que no es una red relacional hoy, también es una red relacional muy fuerte con el pasado, con las costumbres, con la historia. Lo que tenemos hoy es un acumulado de historias opresivas, pero también liberadoras, de historias de dominación, pero también historias de liberación, de historias muy particulares, muy latinas, muy nuestras, muy desde el sur global. Reconocer esas historias, volver sobre la historia, nos permite encontrarnos, volver sobre la historia familiar, sobre el pensamiento de los abuelos, sobre el pensamiento de los padres, sobre el pensamiento de quienes nos rodeaban, nos permite entender tal vez por qué pensamos así, asá, por qué hacemos esto, por qué hacemos lo otro, sea para transformarlo o sea para potenciarlo. Porque tengo ciertas tendencias, porque parte de mis formas agresivas o amorosas, porque parte de mis formas excluyentes o incluyentes, ahí vamos a encontrar también respuestas. Y es un diálogo permanente con el pasado, con el presente y en tensión con el futuro. Ese es el sujeto, como habla Hugo Semmelman, muy claro en Pensador Latinoamericano, es necesario rescatarnos y rescatar al sujeto. Nos perdemos fácilmente en ese mundo referencial preconcebido. El sujeto como protagonista de la conducta y de la vida social, tanto en la teoría como en la praxis, esa es parte de lo que hablo de la recuperación del sujeto, dando un salto del individuo al sujeto. Somos sujetos, seres en relación, construcciones colectivas, no seres individuales y aislados, que es lo que quiere el capitalismo y el capitalismo también en su forma urbana. Cada uno sálvese como pueda.
y cada uno termina siendo un riesgo y un peligro para el resto. Son asuntos que como sociedad tenemos que analizar y transformar, o en nuestros pequeños colectivos sociales. El sujeto como dialógico, ya lo hemos dicho, en donde la escucha se activa, la escucha con nosotros mismos también, escucharnos a nosotros mismos, nuestros dolores, nuestros sufrimientos, nuestras angustias, nuestros padecimientos, también debemos saberlos escuchar. Somos dialógicos, conflictivos, y esa es una característica del ser humano. Somos seres conflictivos, no podemos negarlo ni negar los conflictos. Por el contrario, debemos saberlos entender, comprender, porque es necesario tener mejores conflictos, más y mejores conflictos. Es el conflicto el que nos pule, es el conflicto el que le da sentido a la existencia, es el conflicto el que permite avanzar. Pero negar el conflicto, que implica negar al otro, negar las condiciones estructurales, negar las condiciones históricas, negar las opresiones, es un ejercicio profundo de violencia, y es una violencia que termina tarde que temprano expresándose en distintos niveles, desde la violencia estructural hasta la violencia física directa. Y por eso entendernos como seres, como sujetos que están en constante relación con su pasado, con sus redes de relación presentes y en tensión con el futuro, que no individuos, pues nos permite ser seres eh, conflictivos con mejores, más y mejores conflictos, no falsos conflictos, no conflictos creados e inventados, sino reales, y nos permite transformar, porque el conflicto implica interacción y la interacción es construir con otros, y construir con otros implica transformación. Negar al otro, solo acercarme al que se me parece, pues no transforma, solo termina es sustentando o alimentando marcos de referencia opresivos, porque es un lugar cómodo también. Eh, estarían dentro de esas corrientes que aportan a lo que venimos o lo que vengo exponiendo, el principio de emancipación, es de liberación, lo que decía ahora, de liberarnos de nuestras formas estructurales de opresión, psicológicas, sociales, eh, colectivas, individuales, económicas, valóricas, todas esas condiciones o esas preconcepciones. La teoría histórico-cultural de Vygotsky también lo trabaja en términos de transformar, de construir, construir, transformar. La teoría crítica de la Escuela de Frankfurt también lo profundiza, y también la teología de la liberación, que es una propuesta desde Latinoamérica, una lectura ubicada, contextual, desde unos ejes históricos particulares. ¿Qué nos exige esta postura? Nos exige entonces pasar de un idealismo metodológico a un realismo crítico. Es decir, volvemos a los marcos de referencia preconcebidos que creerán que el mundo mañana va a ser mejor y que mañana todos nos vamos a abrazar en un gran abrazo de la paz. Pues no, somos seres conflictivos, tenemos una historias acumuladas de opresión, y no va a ser eso. Lo que tenemos es que comprender una realidad desde una perspectiva crítica para transformar lo que tenemos en concreto. Enfrentar a la realidad que agobia, efectivamente, nos desesperanza, nos asfixia a ratos, nos angustia, además porque volvemos a los marcos de referencia, es decir, la información que circula, si nos referimos a los masivos medios de comunicación, pues no tendremos mayores insumos para poder analizar la realidad. Y no le están repitiendo a cada rato en la radio, en la televisión, cargas impositivas, mentiras, medias verdades, falsedades, manipulación, que mueven solo afecto. Los medios hace mucho entendieron, sobre todo los medios que son pagados por grandes corporaciones, entendieron que la voluntad de la gente se mueve a través de los sentimientos y no de las razones. Entonces,
Los medios de comunicación apuntan a mover sentimientos, sobre todo el miedo, y sentimientos como el odio, miedo y odio, porque sus efectos son garantizados a la hora de tomar decisiones, a la hora de ir a elecciones, a la hora de tomar postura y partido frente a una realidad, porque no tengo insumos para comprenderlas. Solo tengo información superficial que me mueve un sentimiento, que me mueve el odio, que me mueve la rabia, que me mueve eh, sentimientos, pero no razones. Entonces, cuando uno pregunta por qué estás pensando eso, por qué crees que eso es así, uno no encuentra explicaciones de profundidad, encuentra criterios irreflexivos y el criterio irreflexivo por lo general se vuelve dogmático, porque es así y ya, y no me siga preguntando, y así no se construye. Posibilidades de posibilitar, permitir una mayor conexión con las experiencias vividas de las personas, la escucha, y estar haciéndonos preguntas, afinar la, la pregunta. Quien escucha afina las preguntas para poder encontrar más razones y poder acompañar a las personas también en encontrar razones o sin razones que hay en sus discursos y en sus posturas. Bien, el actuar entonces así se va constituyendo desde una razón compasiva. ¿Y qué es la razón compasiva? La razón compasiva es el padecer con, ya lo hemos reiterado, se presenta como un enfoque ético y político que busca transformar las estructuras sociales de injusticia y promover la justicia y la equidad para todos. Eso se hace de manera concreta, en situaciones concretas. Buscar siempre en nuestro actuar transformar de fondo esas condiciones de opresión. Actuar como razón compasiva implica entonces o destaca la importancia de involucrarse activamente en la lucha por liberarnos como personas, individualmente, colectivamente, como sociedad, de las estructuras opresivas, lo que implica comprender qué es eso, lo que implica ir a la historia, lo que implica confrontar fuentes, lo que implica mantener una red de lo que llamamos comunidades de sentido, colectivos con los que discutamos permanentemente, con los que estemos haciéndonos preguntas para construir rutas de acción válidas y transformadoras. Esencial develar o desvelar el entramado ideológico que perpetúa la opresión, que a veces se repite en nosotros, a veces las replicamos sin tener conciencia de ello. Diseñar estrategias de cambio para promover la justicia social. Pues miren que este actuar es un actuar muy estructural, transformador, que va a la esencia de lo que somos y que va a la esencia de la propuesta del Evangelio. O sea, es mucho más profundo. Bien, compromiso ético, político y espiritual. Tres categorías que tenemos que profundizar, que tenemos que ahondar y que están íntimamente ligadas. Un compromiso ético, político y espiritual. Y cuando hablamos de superar las condiciones de opresión y desde una postura crítica, también la crítica es, vean que aquí pongo espiritual y no como tal la religión, sería otro paso y otro momento. Y también encontramos estructuras opresivas de la fe, opresivas en términos de la semana pasada o yo creo que un poco más se realizó en España, y así lo llamaron ellos mismos, la primera cumbre, o primera, o no sé qué número de la cumbre, pero de manera abierta, de la derecha y extrema derecha mundial. Se reunieron en Madrid y los discursos son preocupantes, pero todos, todos, a nombre de Dios, en nombre de la fe, en nombre de las creencias, acabar con los migrantes, son presentando discursos como que los migrantes, llenar a los migrantes, a Europa de migrantes, es una estrategia para destruir al hombre blanco occidental. Dios no quiere eso. Dios nos va a proteger. Y Dios, y caramba, es una postura
radical que hace uso de las creencias para poder mantener condiciones de opresión, de exclusión, y la historia del fascismo está también cargada de eso. Entonces creo que ahí tenemos una responsabilidad muy grande, y más en un momento histórico como en el que estamos, como en el que vivimos. Por eso la propuesta del amor eficaz y del amor transformador y del amor desde el Evangelio es clave, y es, vuelvo, insisto, liberador. Un segundo, voy a conectar que se me va a apagar, un segundo. Bien, ¿ahí me escuchan? Sí, sí. Sí. Perfecto. Bueno, la entrada es la misma del audio y de la energía, entonces quedó como... Listo. Ir así, y habrá preguntas, vuelvo a conectar energía mejor. Bien, entonces tenemos, les comentaba el caso de preocupante a nivel global, la tendencia hacia situaciones extremas en donde se hace un uso manipulado de la fe, y por eso es tan importante estos ejercicios y profundizar en estas posturas, porque distan, están muy alejadas en términos de lo concreto y en términos de lo real. Y es impresionante escuchar uh, metiendo a Dios por todos lados en esa lógica de exclusión, de superioridad de raza, y ni qué decir de los discursos de Benjamín Netanyahu frente a sus justificaciones totalmente injustificadas frente al genocidio contra el pueblo palestino. Entonces es clave, también encontramos esas mismas condiciones en pueblos como los nuestros, porque se dijo que los migrantes latinos había que tener una postura también de exclusión, avaladas por estas cumbres y estas reuniones. Entonces, solo pongo ese ejemplo para decir que es muy importante que estos ejercicios de formación, de recuperar el sentido del amor evangélico, de lo humano, del afecto, de la cercanía y de la necesidad de transformar las condiciones de opresión, se hace hoy sumamente importante y central. El compromiso de promover cambios estructurales que mejoren las condiciones de vida de las personas más vulnerables, y en Latinoamérica, pues los más vulnerables, ahí nos vamos sumando muchos. Imperativo ético y político que nos llama a trabajar por la justicia social y la equidad, son elementos que estamos llamando como compromisos ético, político, espirituales. Trabajar en la construcción de una sociedad más justa y solidaria, lo hemos repetido, la construcción de una paz con cambios, participativa, sostenible, es un trabajo incansable, y lo decía Miguel ahora, iba a hacer la última conferencia, pero se le voy a enviar a Miguel un trabajo que publicamos hace poco en la revista El Ágora sobre el aporte a las negociaciones de paz del episcopado colombiano, y uno ve esto lo ve reflejado, el avance y el reconocimiento en la necesidad de una paz transformadora desde la iglesia, y una paz dialógica, una paz negociada, una paz que va más allá de lo que llamaríamos la superación del conflicto armado, va mucho más allá. Es la superación de las condiciones estructurales de opresión y que se construye de manera dialogada. Transformación de las estructuras sociales que generan sufrimiento y exclusión. Ya tenemos un trabajo impresionante, es un trabajo, compromiso de vida, compromiso ético, político y espiritual permanente. Y se nos dan insumos, hay herramientas, hay métodos y hay metodologías como esta. Cada uno, solo cada componente nos abre la puerta a una cantidad de reflexiones, de insumos, de herramientas y de caminos que nos llevan a poder fortalecer las acciones concretas en los territorios
más allá de acciones irreflexivas. Como les digo, pueden terminar multiplicando las condiciones de opresión o perpetuando las condiciones de opresión. Por último, el amor eficaz eh, como compromiso con la justicia social. El amor evangélico, esencialmente, a mí lo sostenía, es amor eficaz, es decir, que implica un compromiso con la justicia social. No podría ser solo un sentimiento, sino que debería traducirse en acciones concretas que buscan la justicia social y la eliminación de la desigualdad. Y en Colombia sí que tenemos ahí un reto gigante, porque no es hacer que el pobre sea un buen pobre, es que no existan las condiciones de empobrecimiento, porque hay suficiente riqueza para que podamos vivir de mejor manera. Y es poder vivir bien, el buen vivir. Es otro asunto, un asunto muy distinto, muy diferente. Significa luchar activamente contra la pobreza, la explotación y la opresión de contra los más vulnerables. Acción política y social implica una participación activa en la vida política y social, pero para participar necesito todo esto que acabo de decir y que hay mucho más insumos para seguir profundizando. Y es tener una postura desde el excluido, una postura desde el amor, una postura desde el padecer con, y desde esa postura puedo observar un mundo, puedo entender una realidad y puedo y debo, y es una consecuencia, tener una postura ético, política, espiritual. Los cristianos deben involucrarse en la transformación de la sociedad. Ese es el amor eficaz. Jesús, eso fue lo que hizo. Transformar condiciones, facilitar las transformaciones internas, personales, colectivas, comunitarias, que posibilitaran la comprensión de un contexto específico en la lógica de transformar, utilizando diferentes medios. Incluyen la política entendida como el ejercicio de la toma de decisiones, incidir en la toma de decisiones, que no la deformación pues, que hoy tenemos cotidiana de partidos y pugnas y políticas partidistas. Es mucho más allá, es un asunto ético, político, toma de decisiones. Todos los días estamos tomando decisiones y todos los días estamos en las interacciones personales también incidiendo en la toma de decisiones de otros y de colectivos para promover cambios estructurales que beneficien a los marginados. Y ahí ya hay una postura clara, ya hay una postura desde el amor eficaz, desde el amor evangélico, desde la propuesta de estar con otros, los otros más necesitados y oprimidos. No para que sostengan esas condiciones, sino para transformarlas. Integración de fe y vida. La fe cristiana debe integrarse plenamente en la vida cotidiana y en la lucha por la justicia. Lo hemos reiterado varias veces. El amor eficaz es una expresión de la fe que no puede ser, que no puede ser separada o, o cercenada de la práctica cotidiana. Como decía al principio, ver, juzgar, actuar y este actuar de la manera como le estamos explicando es un estilo de vida, no algo que hago un fin de semana o algo que hago por una tarea, sino debe ser entronizarlo como una vivencia. Bien, como una vivencia y como un estilo, como un estar, como una forma de estar en el mundo. Solidaridad con los oprimidos, estar junto a los pobres y oprimidos, y de hecho nosotros también hacemos parte de los pobres y oprimidos, de los empobrecidos y oprimidos. Comprender sus luchas y trabajar con ellos para lograr esas condiciones de liberación, porque somos parte de, y ahí también es ubicar un lugar, el lugar real que nosotros tenemos. Bien, hasta ahí, dejaría hasta ahí. Sí, son solo insumos, como les digo, insumos para la reflexión, para el análisis, para profundizar sobre estas acciones que realizamos, sobre nuestro compromiso como cristianos. Es un compromiso profundo, es un compromiso de vida, es un compromiso serio que nos exige estarnos cuestionando, reflexionando, construyendo con otros. No comprendo o desde esta lógica no podría comprender cómo una vivencia termina siendo individual, aislada de las problemáticas, aislada de las realidades de contexto y desde un lugar cómodo de juicio permanente desde una poltrona. Tiene que ser un asunto que me lleve a la acción,
el amor, la voluntad de conocer, mover la voluntad de conocer. Esto es lo que implica mover la voluntad de conocer para que la voluntad de conocer me lleve a mover la voluntad de hacer, que es una fuerza impresionante. Cuando muevo la voluntad de hacer, pues estoy moviendo la voluntad de poder en esa triada, voluntad de conocer, voluntad de hacer y voluntad de poder. Es cuando se mueve el amor, que sucede en las relaciones con los hijos, esa relación de amor se mueve, uno hace lo que sea. Entonces, esa es la voluntad, ese es el espíritu que hay que mover en función del amor. Y el amor por quienes, los más oprimidos, por la construcción de unas condiciones de justicia y de liberación de los marcos de opresión. O sea que el compromiso que ustedes y yo tenemos es profundo y es necesario, muy necesario hoy. Bien, Miguel, dejo hasta ahí esta parte. No sé si de pronto comentarios, preguntas antes de pasar a hacer las devoluciones para el trabajo. Muy bien, no sé si hay algún comentario, alguna pregunta. Eh, ok, Servio, gracias. Tengan sus preguntas listas, levanten la mano, abran sus cámaras. Buenas noches. Bueno, ante todo, pues agradecer al conferencista Alfonso Sebasti por su excelente trabajo, de verdad. Y quería referirme a solamente a un elemento, al elemento ver. Ese ver, yo lo veo desde viéndolo desde una perspectiva metodológica, lo acerco al leer, ¿verdad? El ver como leer, ¿cierto? Porque para yo leer la realidad circundante, necesito apoyarme y llenarme de unos elementos que me ayuden a ese ver de manera objetiva. Es decir, para poder leer la realidad, tengo que despojarme primeramente de mis prejuicios, despojarme de mi yo, despojarme de todos aquellos elementos que me impidan acercarme a la realidad. Y ese leer también lo veo yo como un apoyo del escuchar. Sí, acercarme a esa realidad y leerla, pero con una gran capacidad de escucha, porque el escuchar me ayuda naturalmente a comprender mejor esa realidad. Entonces, yo observo que en las escuelas, los maestros, lo primero que hacen con el niño es enseñarlo a leer. Pero esa lectura generalmente no va acompañada de una interpretación de lo que se lee, ¿verdad? Y últimamente, pues no sé si recuerdan que se ha formado una polémica a nivel de inclusive del Congreso, donde se ha dicho de que a los niños se les va a adoctrinar y que ojo con el adoctrinamiento. Inclusive hubo un proyecto de ley donde se le prohibía al maestro que adoctrinara al niño. Y no es adoctrinar, es enseñarlo a leer el mundo. Y esa lectura en el mundo, pues con los argumentos que nos dan hoy, lo veo yo desde una ética y desde una política. Es decir, cuando yo veo la realidad, cuando yo la leo, cuando la interpreto, tengo que interpretarla con esa posición ética y esa posición política, pero de manera muy objetiva. Entonces quería señalar ese elemento en el ver. Muchas gracias. Muy bien, no sé si hay otro aporte, alguna pregunta. ¿Alguien más? Arturo, gracias. Bueno, me parece muy interesante lo que el facilitador de hoy nos ha planteado. Lo de Alfonso me parece de vital importancia porque nos ha puesto en unos contextos de análisis crítico de una realidad de la cual estamos viviendo hoy en Colombia. Hoy en día, cuando él nos decía, los medios tienen un poder económico, unos intereses, unas apuestas
una agenda, tienen una agenda política, tienen una agenda social, y que no es la que es en beneficio común ni el interés general. Y nos construyen a partir de los medios unos relatos, unas medias verdades y unas cosas para que tomemos decisiones. Y muchas veces, a partir del odio que siembran los medios, y a partir de la desinformación, y a partir de la rabia, nos llevan a tomar decisiones y también instrumentalizan un amplio sector de la población, como anotaba don Ladino, que no tienen la capacidad de lectura, no tienen la capacidad de comprensión, no tienen la capacidad del ver, de aplicar el sentido común, de la racionalidad crítica. Entonces, este diplomado también nos está colocando un reto en salida a los que hemos tenido la dicha y la posibilidad de hacer este intercambio de aprendizaje. Y nuestro reto es que debemos salir también en esa pastoral social comunitaria que nos corresponde a formar liderazgos en cada una de nuestras comunidades con discusión creativa, con participación ciudadana y con incidencia. Bien decía Alfonso, no vamos a poder quizás transformar todo a la vez, pero nos toca y nos corresponde a partir de estos elementos hacer la parte que nos toca. Y yo creo que la parte que nos toca está que a partir de los elementos de discernimiento que hoy tenemos, es ver cómo en cada una de nuestras comunidades cristianas y espacios comunitarios somos capaces de generar espacios de diálogo y de discusión que vayan formando una conciencia y un pensamiento crítico que sea capaz de leer la realidad desde lo cotidiano y desde lo que nos afecta. Entonces, eso va a ser muy importante. Yo pienso que esta estrategia es necesario consolidarla. Muchas gracias. Gracias, Arturo. No sé si hay alguien más o pasamos a la siguiente parte. Listo, Alfonsito. Perdón, Miguel. Ah, Robertulio. Robertulio tiene algo. Tiene su micrófono cerrado, Robertulio. Ya terminando este proceso interesantísimo de este diplomado y viendo este tema de ahora, voy a dar como unos conceptos que hoy escucha uno mucho. El relevo generacional. Nuestros jóvenes de hoy no escuchan por el oído, sino por los ojos. ¿Qué podemos nosotros llevarnos de como instrumento fundamental para llegarle a estos jóvenes de la generación de cristal que se llama hoy, donde hay una pérdida de valores y de principios? Y muchos líderes ya van pasando o vamos pasando en estos, por estos trabajos de formación, de capacitación, de orientar comunidades. ¿Qué podemos hacer? ¿Dónde podemos encontrar como ese camino que nos permita llegarle a estos jóvenes para que puedan tener una transformación y que trascienda en la vida de ellos estos valores, estos principios y todas estas situaciones de este mundo conflictivo que estamos viviendo en el día de hoy? Solamente es eso lo que quiero dar como comentario. Robertulio, muchas gracias. Ricardo. Pues una reacción que me surge a mí al momento de escuchar la exposición de este día y el conjunto del diplomado es poder recordar esta frase de la Madre Teresa de Calcuta. Creo que también la había pronunciado la Madre Teresa de Jesús, y es el amar hasta que duela. Pienso que una de las limitaciones grandes en este compromiso social es que hasta que no nos pasa, no reaccionamos. Y el hecho de podernos acercar a las realidades, este ejercicio que estamos haciendo en el diplomado de ponernos muy cerquita, ahora sí literal, porque las pantallas nos quedan acá casi en las narices, para poder uno mirar la realidad como nos la han tratado de mostrar, como al desnudo, sin tanto filtro, sino bregando con la fuerza de la palabra, con la fuerza del profetismo.
esa experiencia de cómo está viviendo nuestro país, de esas realidades que uno a veces no quisiera ver. Preferimos vivir acá en nuestra muy cómoda realidad, pero siento ese llamado fuerte a vivir, a sentir, a que nos duela. Gracias, Ricardo. Listo, Alfonsito. Bien, Miguel. Bueno, una primera como devolución a lo que conversaron ahora de las reflexiones interesantes de los compañeros. Escuchar, ver, leer. Sí, creo que los sentidos, ¿no? A Sí. través de los sentidos capturamos la realidad y claro, tenemos que activar esas maneras de percibir la realidad, de encontrar esa información inicial, pero también de hacer digestión, si se quiere, de esa información. Entonces, acceder. Permitir el acceso a información, reflexiones y espacios de análisis, creo que es un compromiso nuestro con nosotros mismos y con las nuevas generaciones. No decirles cómo pensar, sino darles instrumentos y posibilitar en ellos espacios de encuentro. De hecho, la pregunta también es para nosotros si tenemos espacios de encuentro, es decir, lo que llamaríamos círculos de la palabra, por ejemplo, o círculos de pensamiento, o círculos de reflexión-acción, con quienes estemos permanentemente construyendo otras maneras de ver, sentir, pensar. A veces no las tenemos. Y ahí es donde nosotros hacemos la digestión, donde hacemos el análisis, donde nos quedan preguntas nuevas, miradas que tal vez no teníamos. Entonces el llamado también es a mantener la capacidad de estar y hacer con otros. No, no, a veces las lógicas de la ciudad nos tiran al individualismo puro y duro, sálvese quien pueda, o a las relaciones eh, más superficiales, es decir, las relaciones dadas por una sociedad del rol. Yo me relaciono es con el rector, me relaciono es con el profesor, me relaciono con el rol, no con la persona, sino con el rol que realiza y me identifico con el rol y no soy yo. Es decir, dependiendo de dónde estoy trabajando, dónde... No, yo soy yo y soy yo prestando un servicio, soy yo en una charla, soy yo en una reunión colectiva, en una reunión familiar. Y esa construcción del sujeto, lo que también decíamos ahora, recuperar al sujeto. El sujeto es uno y tiene una postura. A veces es agradable, a veces es incómoda, pero con ese otro es que tenemos que construir. Las nuevas generaciones, tenemos nosotros que vernos y de construirnos también. A veces nosotros mismos ponemos barreras. Las nuevas generaciones les tocó un mundo complicado. Mucha parte de nuestra juventud no fue acompañada en su proceso formativo. Están ahí, los vemos de vez en cuando como papás o como mamás, están ahí. A veces los educa más la calle, y el referente tal vez no dimos los insumos o los referentes tal vez, puede ser que sí, puede ser que no, no todo es generalizable, pero lo que sí uno puede observar y puede acompañar en ciertos contextos es la soledad, tirados también a la soledad y hay un vacío de conexión entre generaciones, porque también es parte del sistema mismo que nos desconecta, pero no para acercarnos desde la prevención y desde la imposición, sino desde la escucha. Pelado tiene otro contexto en el que hay que tratar de entender sus realidades y darle insumos para que las analice y permitirle encuentros analíticos y reflexivos de manera agradable para ellos y da resultado, y da mucho resultado cuando se van logrando esos espacios. Toca es entender cuáles son sus dinámicas, incluso para los niños y niñas. También se han logrado unos ejercicios extraordinarios, pero desde darles el poder y la palabra a ellos, pero estarlos acompañando, no imponiendo, sino acompañando y se disparan y acercarle las herramientas.
desde pequeños estarlos acercando herramientas didácticas, pedagógicas, informativas, dejándoles preguntas, activándoles también las dudas, las preguntas, el cuestionamiento y dejando que también construyan. Entonces, es eso. Creo que ahí tenemos muchas tareas por hacer. Bueno, y el reto país es grande, pero no puede ser un reto etéreo, sino que se concreta en las acciones que yo realizo con las 3 personas con las que me relaciono, con el colectivo, con el círculo de la palabra, con el grupo de profesores, con el grupo con el que me tomo un tinto cada determinado tiempo, con el grupo con el que incluso hablo carreta. Es decir, en todos los espacios, en todos los espacios. Pero decía al principio, esto no es un método el cual utilizo cuando hay un diplomado o el fin de semana o cuando tengo una tarea, sino que es una forma de estar en el mundo, una forma de ser, de relacionarse. Y eso me pone a mí en tensión, porque es ser lo que soy y estar siendo permanentemente con los otros y estar cuestionando. Bueno, y los retos son grandes porque tenemos un sistema de comunicación cerrado y brutalmente manipulador, cargado de mentiras. Alguna vez molestábamos mucho con los WhatsApp de las tías, le decimos así, y es la cantidad de mentiras diarias que se pueden circular a través de un WhatsApp, un grupo de WhatsApp, cantidad de mentiras, pero así de frente, y que se las creen a través de memes, de un audio, de un video, y siempre es a través del miedo. Pero venga, usted confrontó la fuente, ese video de dónde es, si pertenece a eso, hacer preguntas, ¿no? Mínimas preguntas. Y eso va generando transformaciones también. Al menos, entonces, si no me reúno, entonces en ese grupo WhatsApp generar las preguntas, no para entrar en polémica, sino para tensionar y generar las preguntas de razón. No pretendiendo que tengo la verdad y que voy a cambiar a todo el mundo para que piense como yo, sino dejando preguntas y cada uno verá cómo las va construyendo. Siempre en función de qué? De los más necesitados, de los más débiles, de la justicia social. Ahí ya tenemos una ruta. La ruta está muy bien delineada. El tema es cómo la construimos en el contexto específico de cada uno de nosotros. Bien, vámonos a las devoluciones. Que entiendo hay un espacio en el que se van a hacer presentaciones de los trabajos, ¿cierto, Miguel? Bien, Y la semana entonces, entrante del jueves tendremos presentación. vale, este taller es un insumo, no es no es la panacea ni la ruta última y dada, no, era un dispositivo para hacernos preguntas. ¿Qué devolución hago? Recibí 3 trabajos, 2 compuestos por 6 personas cada uno y un tercero de una persona. En 2 se pudo ubicar específicamente a qué territorios pertenecían, el tercero no se identificó, no dijeron nunca en dónde estaban o dónde estaba ubicado el trabajo. Es clave eso, siempre pensar que el que me va a leer no sabe nada de mí, entonces no partir de presupuestos, ese es un buen ejercicio. 2, el primer ejercicio tal vez faltó mayor orientación, pero interesante. Por lo general, se requiere un trámite largo para uno poderse exponer. Exponer es dar, hacerse ver. Cuando se pregunta por la vida personal, por lo general uno se remite a lo que uno hizo, no a lo que uno es. Entonces, parte uno de los puestos, de los trabajos que hizo, no, es cómo llega a mí, cómo construí yo, porque soy un ser histórico, este amor por el otro, por ejemplo, o esta necesidad de estar articulado a algo, y uno se remite a la historia personal. Hay asuntos, lo cuento desde mí, por ejemplo, el tema de la pobreza. El tema de la pobreza marca la vida de mi infancia. Y lo que voy encontrando es que marca la vida de la infancia de casi la mayoría de nosotros. Es un lugar desde donde observamos, un lugar desde donde caminamos, una pobreza que se nota cuando se entra en contacto con otros, que uno de niño no la ve, solo la siente cuando entra en contacto en el escolar con otros. Y ahí empiezan a aparecer marcas de vida
que disponen la voluntad a querer que no se repitan otros esos sufrimientos o esas negaciones o esas carencias. Y eso ya marca. Entonces uno encuentra que en lo que uno de alguna manera está tratando de hacer es que eso no se repita en otros niños, por ejemplo. Estoy poniendo ejemplos de ese primer ejercicio de la didactobiografía, es hacia atrás, donde encuentro yo esas marcas para no irme a reflexiones muy etéreas, sino concretas. Ya después usted le da sentido a eso. Encuentra el tema de la fe, encuentra el tema de ya las explicaciones antropológicas, sociológicas, pero por ahora no necesitamos eso, sino que el ejercicio era hacia qué me tocó a mí la vida, qué marca tengo que me permita entender qué me mueve, qué me motiva y recordar dónde estoy y de dónde vengo. Las relaciones con la abuela, por lo general las relaciones con la abuela son muy fuertes porque son épocas en que ya el sistema obliga a las mamás a tener que entrar en el sistema de producción capitalista, a los dos, etcétera. Bueno, entonces uno empieza a encontrar reflexiones, salirse a la vida personal que me conectan con los demás, con la vida de los otros, a través de la vida mía. ¿Sí me voy a entender? Es un ejercicio interesante, se llama didactobiografía, que ya no alcanzamos a profundizar sobre ello, pero que nos permite en un proceso taller de encuentro colectivo y comunitario empezar a entender la historia desde nuestra historia. Y ya no es una comprensión externa, sino es una comprensión que va cruzando el cuerpo, los sentires, los sentidos, lo que somos, lo que nos mueve y lo que nos hace llorar y lo que nos hace sentarnos a pensar un rato mirando el vacío, recordando a la mamá, al papá, lo que dejó y entendiendo que la lucha que tengo hoy es eso. Por eso hablaba de la recuperación del sujeto, recuperarnos colectivamente. Y es eso, porque por lo general lo que ponemos son barreras. Soy el profesor, yo soy Alfonso, trato de ejercer lo mejor que pueda la función como docente, pero yo soy Alfonso, con mis miedos, con mis aprendizajes y con mis vacíos, y el que camina y el que se relaciona soy yo. No el que tuvo títulos no sé si me voy a entender. Bueno, ese es el primer punto, que era el ejercicio. Por eso es importante cuando se hace en colectivo, pues que cada uno se exponga, porque en los trabajos que fueron colectivos, pues uno no alcanza a ver, escribe uno se percata que escribe una sola persona, pero no hay una exposición de la vida de cada uno de los que allí se exponen. Y ahí se construye colectividad antes de construir comunidad. Bueno, son sugerencias, ojo, esto no son regaños ni nada de eso, solo es que pude leer en un ejercicio único porque no nos da la vida, no nos da el tiempo. Segundo, en la ubicación. Algunos más, otros menos, pero por ejemplo, hay un trabajo en el que no se logra ubicar. Creo que también es Cartago, por lo que logro más o menos calcular, pero no se logra identificar a qué región se están refiriendo. Y cuando se habla de profundizar sobre el contexto, es si yo estoy trabajando con jóvenes en alto riesgo, y tengo que definir qué es alto riesgo, ¿no? En mi contexto me debe hablar de eso. El contexto de la ciudad de tal, tanta población, ¿cuál es? Si voy a hablar de la juventud, entonces, ¿cuál es la situación de la juventud? Por ejemplo, el dato que tengo del DANE para los jóvenes es que el 50 más 1 de la población, para el 50 más 1 de la población juvenil no hay absolutamente nada. DANE, no hay oportunidades, no hay oportunidades ni de estudio ni de trabajo. Estamos hablando de la mitad más 1 de la población. Casi que 2 de 3. Casi que 2 de 3 jóvenes hoy no hay opciones, no hay propuestas, no hay absolutamente nada. La propuesta es el orden criminal. Entonces, frente a eso, yo tengo que ir a lo estructural. Estos pelados son viciosos, son no sé qué. Ese es un juicio. Sí, lo estoy viendo. Veo que tienen más acceso. ¿Por qué tienen más acceso a la droga y no a colegios? ¿Por qué tienen más acceso a la criminalidad y menos acceso a oportunidades de trabajo? La reflexión me debe llevar hacia eso. Si estoy desde una lógica del evangelio y del evangelio transformador y desde el amor eficaz, ¿cuál es la situación de los jóvenes? ¿Cuál es la situación real de sus familias? ¿Cuál es la situación de sus redes de apoyo? Y en realidad, ¿qué le está ofreciendo el sistema? Todos de alguna manera escribieron que había ausencia del Estado real.
uy, ahí ya hay un indicador que me tiene que llevar a profundizar. Pero faltó eso, faltó más datos, más acceso a información, más acceso a fuentes que permitan hacer una reflexión un poco más robusta. Claro, este era un taller, era un ejercicio básico, pero las devoluciones pueden servir. Ojo, no es regaño, es que todo esto nos puede servir. Bien, eso ya me delimita a mí la acción. Hay unas acciones que en realidad no logro, usted la lee y puse a leer a otros y no me lograban decir cuál era la acción concreta, qué era lo que estaban realizando. Entonces, se quedó fue en como en lo genérico, hay que transformar, hay que ir a las familias, venga, pero estoy trabajando con 4 niños en un taller catequético de tal cosa. Y con ellos estoy haciendo este trabajo y de esta manera. Estoy trabajando con cooperativas, con 2 cooperativas, tratando de transformar sus prácticas para que su ejercicio no sé, de solidario frente al ahorro, frente a la articulación productiva para el acceso a alimentos. En lo concreto, no se logra identificar cuál es el trabajo concreto o cuál es el trabajo puntual y con quiénes realmente se está haciendo. Son devoluciones que, como les digo, las hacemos amorosamente con el único objetivo de que regresar sobre sí y mirar. Puede ser que el ejercicio, pues, estoy seguro que ustedes están haciendo unos extraordinarios trabajos, pero estoy hablando de lo que leí. Tal vez no se alcanza a percibir ahí. Es lástima porque con Miguel hemos hablado bastante de cómo lograr un acompañamiento más sostenido. Eh, están los tiempos, bueno, las dinámicas, están también las agendas. Cómo lograr un proceso más sostenido que nos permita hacer devoluciones en función de ir puliendo, ir mejorando y que esas acciones realmente redunden o apunten a una análisis de una problemática específica. Es decir, no acciones intuitivas. Posiblemente las acciones intuitivas tengamos un amplio margen de posibilidad de que terminen siendo más opresivas, es decir, que terminen reiterando una condición de dependencia, no de transformación de las condiciones de vida y perpetúan entonces las condiciones de opresión. Eso es una obligación si estamos parados desde la doctrina social de la Iglesia, de estar mirando que nuestras acciones no reproduzcan esas condiciones. Hay un asunto que se llama apoyo humanitario, que es ya, o si no lo apoyo se me muere de hambre, pero no voy a sostener acciones que permanezcan, que no permitan a las personas reflexionarse, cooperativizarse, organizarse, transformar, exigir derechos e ir más allá. ¿Sí? Bueno, eso serían como anotaciones, como para volver sobre el trabajo, si les sirve, genial. Eh, bueno, eso es, Miguel, más o menos lo que quería decirles o comentar en general. Alfonsito, muchas gracias. De verdad que este es un ejercicio bien interesante. Como decía Alfonso, siempre hemos tenido la preocupación de poder, ojalá, tener mucho más espacio, ¿no? Siempre a veces el tema de la presencialidad sería clave aquí, pero a veces no es fácil, ¿no? Trasladarnos a la región, pero seguramente que poco a poco irá apareciendo ese espacio o esa semana presencial que seguramente eh, irá poco a poco apareciendo en las regiones y que será la posibilidad de podernos encontrar con ustedes y poder seguir profundizando en los temas. No creo que iniciativas hay muchas, pero bueno, creo que poco a poco la metodología nos irá mostrando el camino. Bueno, muy bien, entonces, muchísimas gracias. De verdad que ha sido una experiencia bien interesante. Hemos caminado, hemos estado un buen tiempo. Ya seguramente voy a empezar a extrañarlos a cada uno y a cada una de ustedes todos los martes y los jueves. Eso no significa que yo ya los esté despidiendo. No, no, no. Por el contrario, todavía seguramente todavía nos queda camino, ¿no? Todavía nos queda camino, ¿no? Entonces, les pido encender sus cámaras si pueden, por favor, gracias.
Muy bien, gracias, gracias. Muchas gracias, de verdad. Creo que ha sido un buen grupo. Hemos reunido para reflexionar, aportar. eh, y bueno, no sé, ya eh, estamos como en los últimos momentos, entonces cosas claras, ¿no es cierto? Entonces, por eso quiero verle las caras para poder que las cosas sean claras, ¿no es cierto? Entonces, el día martes nosotros vamos a tener la conferencia, digamos que siempre tenemos un foro o una conferencia, en este caso vamos a tener una conferencia y en esa conferencia pues nos va a acompañar uno de nuestros profesores, nada más y nada menos que el padre Eliezer Soto. Usted lo han escuchado en otros temas, pero finalmente él viene frente a la Comisión Nacional de Conciliación y hicieron un trabajo bien interesante en todo el país. Sí, se llaman los nuevos mínimos de reconciliación y paz. Y qué bueno que podamos escuchar un poco cómo fue ese ejercicio y cómo finalmente también la iglesia aporta, porque lo que decíamos un poco aquí al iniciar, antes de iniciar la sesión, que estuvimos conversando con algunos, ¿no? Y es que siempre ven a la iglesia que está como ahí al ladito, como, sí, como que apareció para la foto y resulta que la iglesia viene haciendo unos trabajos muy, muy interesantes y siempre ha estado muy comprometida en todo este tema de construcción de paz. Entonces, qué bueno que podamos escuchar al padre Eliezer, que podamos preguntarle al final de la conferencia, pero es una conferencia que está abierta, ojalá inviten a muchas otras personas. Yo creo que esa parte es clave. Mañana les publico el enlace para que lo compartan junto con la pieza. Compártanlo en las redes sociales de ustedes y tienen a nivel comunicaciones a nivel de sus diócesis, compártanlos y ojalá mucha gente nos acompañe. Este es un ejercicio abierto para todas las personas o para cualquiera que quiera conocer un poco qué hace la Iglesia Católica en temas de construcción de paz. Además, porque es un tema clave e importante en este momento frente a tantas situaciones que estamos viviendo, ¿no es cierto? Entonces, ahí les dejo esa tarea. Primera tarea. Segunda tarea, entonces, el martes con esa conferencia, el jueves tenemos la sustentación de nuestros trabajos. Ya saben, tienen las normas claritas, van a tener 10 minutos por equipo. Seguramente que algunos de ustedes, sé que alguien, por ejemplo, me dijo, no, ¿será que me puedo pasar a tal grupo? Porque es que estoy solito. Ya, bueno, listo, hermano, dale. Entonces necesito que este lunes festivo, tampoco a las 12 de la noche, pero sí en el transcurso del día lunes, me envíen, envíen al correo Fray Gabriel, el que ustedes tienen Centro de Formación y Acción Social Fray Gabriel Gutiérrez, Centro FR Gabriel, ahí les voy poniendo la Centro FR Gabriel, arroba franciscanos, franciscanos.org.co. Centro FR Gabriel, arroba franciscanos.org, creo que ahí está bien. Envíen el listado, ya, el grupo tal, grupo número 1, grupo como aparecían en sus grupos allá que yo les envié, y está conformado por las siguientes personas. Y pongan el nombre del tema que ustedes van a estar trabajando, que ustedes van a exponer, que ustedes escogieron, ¿sí? En ese ejemplo yo les daba muchas posibilidades, algunas posibilidades, pero eso hay muchas. Y finalmente creo que el diplomado nos ha ido mostrando las posibilidades. Entonces, pues ojalá ustedes, entonces, el nombre del grupo, el tema y los integrantes, ¿cierto? Y yo voy a organizar esa información para a más tardar el martes o miércoles, por más tardar el miércoles, publico el orden de presentación, ¿sí? El grupo número 1 arranca a las 6:30 de la tarde. Cada 10 minutos pasa un grupo, ¿sí? Entonces, ya van a estar dos personas de la Universidad San Buenaventura de Medellín, dos investigadores que los van a escuchar, ¿sí? Entonces, qué bueno que y en esos 10 minutos pues van a tener ustedes la posibilidad de presentar la iniciativa, lo que ustedes quieren poner a rodar. Clave que ustedes escojan las personas que tengan la facilidad para hacerlo, que sean tranquilas, ¿no? No que se gaste los 10 minutos ahí, Dios, es que estoy asustada, no sé si, qué voy a decir, no sé, no. eh, Sí, a veces nos pasa y no todos tenemos la facilidad para poder expresar y poder compartir. Entonces,
Escojan del grupo a 2 personas que puedan hacer esa presentación. Eso no significa que si los profesores hacen preguntas, las puedan responder cualquiera del equipo, ¿sí? De pronto cualquiera del equipo, y es importante que quienes expongan digan, bueno, alguien del equipo quiere agregar algo, porque primero hablan 10 minutos ustedes, después de 10 minutos viene la retroalimentación de 2 profesores, y esos 2 profesores también les pueden hacer preguntas, ¿sí? Les pueden hacer preguntas. No, mira, es que no entendí esto, o aquello se quedó por fuera, o claro, importante que ensayen, siempre es importante ensayar esos 10 minutos. Esos 10 minutos es importante que los ensayen con la presentación, porque a veces uno dice, último minuto, les queda un minuto, y entonces dicen, bueno, gracias. No, les queda un minuto. Ese minuto hay que aprovecharlo. Ese minuto hay que aprovecharlo, ¿no? El minuto que cuando uno les dice les queda un minuto no es para, bueno, ya, gracias. No, aprovechen ese minuto que les queda, ¿sí? Y a los 10, una vez se cumpla el tiempo, les digo gracias, muy amables, vamos a escuchar a nuestros invitados que van a compartir un poco lo que vieron o pudieron escuchar. Importante que son personas que no están en el diplomado, que no han estado nunca aquí, que no tienen ni idea de qué es lo que ustedes van a hablar. Entonces, no den por supuesto nada, por favor, no den por supuesto nada, porque a veces cuando exponemos damos por supuesto de que la persona que está ahí lo sabe todo. Y resulta que los que están invitados no tienen, ellos vienen trabajando conmigo, pero en otros temas, pero en este no. Y entonces qué rico porque van a poder escuchar y como investigadores les van a poder hacer observaciones. ¿Listo? Entonces, eso es importante. Pero lo más importante es que realmente ustedes pongan a rodar esa iniciativa. Qué chévere que un día reciba yo el mensaje de Arturo, a Miguel, lo esperamos en Cartagena, mire, ya pues, llevamos 4 meses, esto ha sido un éxito, pero mira, hemos tenido también estas dificultades, qué rico que pudiera conocer la experiencia. Y entonces un día me dice también entonces que Patricia y Mayra ya desde Cartago, no, Miguel, pusimos a rodar esto y lo estamos trabajando con la alcaldía y hemos logrado cosas chéveres, pero también hemos tenido dificultades aquí y allá. Qué rico que pudiéramos conocer esta experiencia y que nos llamen de Arauca y nos digan, no, mira, o del Casanare, no, mira, Miguel, pusimos a rodar esto. Bueno, qué bueno que venga a escucharnos, ¿sí? Entonces, yo creo que se trata es de eso, se trata de eso y yo los animo muchísimo siempre a todos los equipos a que no nos quedemos ahí con un conocimiento que lo podemos poner en una carpeta, ¿sí? Llega el certificado y uno lo imprime y lo guarda ahí, sí, lo pone en una carpeta y ya. ¿Y qué pasó? No, 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 pues, y el diplomado, no, súper chévere el diplomado, ¿no? Hoy nos sigue llamando mucha gente a la Escuela de la Caridad, al Centro Fray Gabriel. No, mire, Miguel, hemos puesto esto a rodar, espectacular, excelente. En Tuluá, por ejemplo, crearon un partido político después del diplomado de Fe y Política. Y ahí van, ahí van. Vamos a ver, en las próximas elecciones de pronto nos dan la sorpresa y aparecen y uno dice, y qué bueno que digan, no, esto fue gracias a la escuela, al Centro de Formación Fray Gabriel, a la Escuela de la Caridad que hoy tenemos este partido político. Y entonces uno dice, qué chévere, bueno, o sea, no nos quedamos ahí sencillamente solamente con temas de que muy bonitos, sino que fuimos más allá. Y ya ustedes creo que tienen clara conciencia. Yo creo que ustedes no pueden ser los mismos que empezar antes de empezar el diplomado y después del diplomado. Yo siento que usted ya tiene que estar leyendo periódicos, no uno solo, sino muchas revistas, noticieros, leyendo, como decíamos ahorita, Alfonso, leyendo la realidad todo el tiempo, con la lupa puesta todo el tiempo, porque no pueden, o sea, las pastorales sociales necesitan mucho de ustedes, ¿sí? Necesitan mucho de ustedes, necesitan de esa lupa y de esa eh, personas críticas, no criticonas, no, y que se vuelvan fastidiosas porque cada vez que usted levanta la mano, ay, no, pues la doctora aquí ahorita, mejor dicho, ¿qué nos va a decir? O el doctor, no, ahorita, no, al contrario, siempre con ese positivismo, siempre todo, háblenlo en positivo, siempre háblenlo en positivo, pero lean, pero no dejen de leer la realidad, no dejen de leer lo que pasa, no dejen de aportar desde lo que está pasando. Y pónganlo en manos de Dios, porque pues es que finalmente somos creyentes también, ¿no? Y el que tenga dudas en Dios, pues póngase en manos de Dios, también para que Dios le dé esa oportunidad, esa posibilidad de la conversión. Muy bien, entonces creo que esas son 2 cosas que están ahí. El tema Padre, administrativo. padre Miguel Ricardo, Robert Tulio, ya me, un momento.
El tema Ya. administrativo yo espero que ya lo hayan solucionado con Mariana y si no tienen hasta plazo hasta mañana. El tema académico todavía tienen plazo hasta el lunes festivo, ¿sí? El martes Miguel ya empieza, abre el sistema y entonces pone el 2,5 a los que no hicieron nada. El 0, perdón, el 0, que dice la plataforma que debe ser el 0. No, pero yo sé que todos ustedes van por el 5, sí, aquí no hay nadie que todos van por el 5. Entonces, qué bueno que ya el miércoles yo ya pueda estar publicando, o jueves después de la sustentación ya pueda estar, viernes pueda estar publicando de quienes cumplen los requisitos para recibir la certificación, ¿no es cierto? Y de ahí en adelante le vamos a dar 15 días a la universidad, porque ellos tienen su cierre y uno tampoco puede decirles que al otro día ya quieren tener el diploma en la mano, no. Esperamos el cierre administrativo de ellos y máximo son 15 días lo que ellos pueden demorarse en esos procesos, porque pues imagínate, se cierra cualquier cantidad de carreras, doctorados, maestrías, diplomados, pregrados, esa gente ahorita ni duerme. Es muy pesado un cierre de un semestre. Entonces, hace parte de todo eso. Robert Tulio, Sí, buenas noches, padre Miguel Ricardo. No, solamente para pedirle un favorcito y me disculpa. Para el diácono Víctor o la doctora Mayra, si pueden, por favor, establecer un contacto o comunicación conmigo. Le agradezco mucho y me disculpa que lo haga por aquí. Una vez terminado la la clase del clase. día de hoy. Sí, señor. Listo. Muchísimas gracias, muy amable. Ok, ok, Robert Tulio, ahí Mayra ya está ahí atenta y el diácono. Muy bien. No sé si hay alguna otra pregunta, alguna otra cosa, o todo está claro para que se vayan a descansar. Claro, ya uno está cansado, ya son 2 meses y medio juiciosos ahí, siempre uno va, sí, pero no, animarlos de verdad, muchísimas gracias, los extraño, ya empiezo a extrañarlos, me van a hacer mucha, mucha falta, porque cada martes y jueves son espacios para, no crean que el que más aprende soy yo, ¿sí? Escuchando no solamente a los profesores, sino a ustedes. El que más aprende aquí se llama Miguel. Yo he hecho estos diplomados, imagínate cuántas veces. Cada semestre repito este mismo diplomado, entonces, y ya llevo más de 1.000 personas que han pasado por acá. Entonces, ustedes se imaginarán. Arturo, No, apaga tu una cámara noticia apaga tu cámara, Arturo, para que te podamos escuchar, porque en la cámara a veces se lleva todo el sonido. ¿Qué pasa con esto? No cierra la cámara. Bueno, no, Ahora sí le escucho. información de interés para los amantes del fútbol. Colombia ganó 2-0, o sea, siempre Uy, para que súper. lo tengan en cuenta y no para la despedida. Bueno, hermano, gracias. Qué bueno, Arturo, gracias. De verdad que sí. Bueno, eso está muy bien. Eso hace parte del crecimiento, pues, de nuestro país y de la afición. Sí, hoy no. ¿Y qué pasó con la camiseta, Arturo, hermano? Usted siempre está con su camiseta de Colombia puesta. Bueno, muy bien. Póngase la camiseta con la construcción de nuestro país. Sabemos que tenemos en este momento grandes retos. No podemos seguir viviendo tristezas. Todos los días vemos cosas horrorosas, horrorosas en nuestras ciudades, en nuestros municipios, en nuestros departamentos. eh, Hay una preocupación grande. Entonces, ojalá también, menos mal que Arturo con esas buenas noticias, ahora pues tiene la cachucha, muy bien. Con esas buenas noticias, entonces nos alegra también el día. Muchísimas gracias. Entonces, yo espero pues que estemos preparados, listos. Inviten a la conferencia, todo el que quiera. Ahí estamos para que la gente pueda escuchar y el jueves pues estamos listos para, junto con los profesores invitados, a escucharlos a ustedes y bueno, como siempre, esperamos la sorpresa de ustedes, ¿no? Eh, si hay algo más y si no, pues nos vamos. Bueno, gracias. Feliz noche. Bendiciones. Bendiciones. Nos Muchísimas vemos gracias. entonces. Ok. Muy buenas Chao noches, pues. Chao bendiciones. pues. Ok. Ok, gracias.